a liberar. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Sean todas y todos ustedes a Con Todo Respeto, este programa de opinión, digámoslo así, de la Universidad de Guadalajara, que a veces más que opinión es como divertimento, porque nos divertimos mucho quienes estamos participando aquí todos los martes y que nos permiten entrar a sus hogares. El día de hoy tenemos pues un programa que ya empieza a tener tintes, olores y aromas despechados preelectorales y mucho que comentar al respecto. ¿Cómo estás, Diego? Erika, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos todos al programa. Y pues sí, va a estar sabroso. Y bueno, pues si nos divertimos, pues eso es extra, ¿eh? Porque en realidad nos invitan a otra cosa, Erika. Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás? Así es, un saludarte, Diego, Erika, y bueno, pues a todos los que nos acompañan esta noche en una emisión más de Con Todo Respeto. Hay temas locales, nacionales, internacionales. Erika, entonces, pues a la hora que digas empezamos. Ay, sí, ahora me dejaron el mando. Sí, Ahora tengo yo el control. Tú llevas la batuta. Ahora yo mando, así es que no digan nada. No, miren, vamos a ver el primer tuit que, como ustedes ya saben, es de nuestra barra internacional y que en unos momentos van a ver en la pantalla y tiene que ver con el techo de deuda de Estados Unidos, que trae ahí un problemón. El tuit es de Capital Radio, en su señal de podcast, dice: el dilema del techo de deuda en Estados Unidos, demócratas y republicanos debaten si elevar ingresos o recortar gastos mientras la deuda aumenta a un ritmo cercano a los 5.500 millones al día. Y hay que recordar que en este tema, pues el presidente Joe Biden tuvo que cancelar varios lugares de su gira que tenía en Australia, creo, y en Nueva Guinea, no me acuerdo, después de estar en Japón, para regresar y tratar de ver cómo podían lograr un acuerdo, porque el 1 de junio es la fecha límite, ¿no?, que determina cómo pueden marcar este techo de la deuda y cómo no incumplen para evitar un desastre económico en Estados Unidos, Diego. El año fiscal estadounidense es muy distinto al nuestro, no es el año natural. Y lo hicieron justamente para no andar con preocupaciones en la época navideña, como sucede aquí con los diputados que luego andan a todas prisas queriendo autorizar el presupuesto, ¿no? Desvelándose, trabajando toda la noche, el único día del año. Y pobrecitos. El único día del año que Entonces, trabajan. bueno, tienen un calendario fiscal. Ahora, siempre se ha dicho que la deuda para Estados Unidos no importa porque ellos la controlan. Ajá. Sin embargo, sí empieza ya a hacer crisis, digamos, la cantidad de deudas y la cantidad que tienen que destinar cada año al pago de deuda. Y el debate eterno entre los demócratas y los republicanos. Los demócratas siempre están a favor de Elevar poner el más techo. impuestos, ¿no? De tasar más alto los altos ingresos, mientras que la gran oferta de los republicanos siempre ha sido reducir impuestos a los más altos ingresos. Y ese es el debate. Ahora que los republicanos tienen el control de la Cámara, del Congreso, ¿no? Entonces el gran debate va a ser ese para autorizar el presupuesto. El grave problema de la deuda que amenaza con que Estados Unidos deje de ser la potencia mundial y que sea relevada por otros países que por tengan China. una economía más sana, porque mucho de la economía de Estados Unidos es artificial. O sea, ahí está el dato de cómo crece en 5,000 millones de dólares la deuda todos los días de Estados Unidos. Tienen, yo creo que un severo problema en los círculos financieros de Estados Unidos. Ven muy mal el desempeño de las políticas económicas de Biden, y en ese tema, en el económico, extrañan a Trump. Sí, Entonces, claro. yo creo que ahí está ese contexto político está en torno a estas decisiones y a este manejo de la deuda, de si toman por el lado de los impuestos o por el lado del ahorro. Y ¿no? previo Del al tema gobierno. electoral también, ¿no? Que ya Claro. está A ver, encendidísimo. está ya. gravitando, Parte de- está Ajá. gravitando muchísimo el tema
político, el tema de las candidaturas de los republicanos, el tema de los juicios de Trump con este tema. A ver, Biden ganó la elección prometiendo estas grandes políticas sociales, Sí. ¿no? Que fueron deuda, ¿no? Es decir, lo que hizo fue endeudarse para repartir dinero casa por casa y sacar a la economía gringa de En medio del COVID, ¿no? Sí, en medio del COVID, de una crisis que ya se preveía muy fuerte. Lo logró, es decir, yo creo que Estados Unidos no tuvo una crisis fuerte gracias a estas políticas de Biden. Entonces, ahora hay que pagar, alguien tiene que pagar la fiesta. Y ese siempre es el problema. Es decir, o sea, ok, solucionaron el problema, alguien tiene que pagar la solución del problema. ¿Quién lo va a pagar? Los de más altos ingresos, tasando más alto, exacto, Sí, o sea, claro. o el gobierno reduciendo gasto. Ese Sí, es el claro. tema. El sector financiero de Estados Unidos, los potentados de Estados Unidos, ven a Biden como un populista. Incluso dicen, está peor que el vecino, ¿no? Sí, Por sí, ese sí. reparto que Claro. hubo de dinero. Y hoy es el tema. Y o por sea, eso hasta extrañan a Trump, ¿no? Que Ah, son parte de los republicanos. Extrañan a Trump, quien los de altos ingresos que Sí. están viendo amenazados Exacto. con que les suban los impuestos, Exacto, que es claro, lo que no quieren. claro. Porque Claro. la pregunta es que alguien tiene que pagar. Es decir, o le subes los impuestos a los demás altos ingresos o le cortas el gasto al gobierno. Los Sí. republicanos quieren cortar gasto, Biden quiere subir impuestos. La mayoría la tienen los republicanos. Por pocos votos, pero la tienen ellos. Así es, así es. Pues bueno, habrá mucho que ver sobre cómo se desarrollan estas negociaciones, ¿no? Entre los republicanos y los demócratas, porque la fecha límite, como decíamos, es el 1 de junio, ya el próximo jueves, el jueves de la próxima semana, entonces estaremos muy al pendiente. Pero vamos al segundo tuit, que es un tuit nacional, en este caso es local, con uno de los problemas y de las crisis más severas que vive este estado de Jalisco. Es un tuit de Gabriel Ibarra, un saludo al queridísimo Gabriel Ibarra, y que dice: debe de haber una alerta en Jalisco por los desaparecidos. Investigación de Víctor Manuel González Romero determina que son 19.363 los desaparecidos en el gobierno de Alfaro. Y bueno, se refiere a una serie de investigaciones y de publicaciones que cada día el exrector de la universidad, Víctor Manuel González Romero, publica en su Twitter con relación a las cifras de inseguridad, pero que le ha dado un seguimiento muy puntual a las personas desaparecidas, ¿no? Y sobre todo también refiere este debate que veíamos en días pasados sobre los registros, ¿no? La falta de consistencia en los registros. ¿Por qué Jalisco no está alimentando los registros nacionales y apuesta por tener un registro estatal que no ha sido aún terminado, que no tiene un acompañamiento del Consejo Ciudadano, de la Comisión de Búsqueda, que por cierto esta semana acaban de publicar una cantidad enorme de recomendaciones para todos los niveles de gobierno? Y entonces la verdad es que este tema sí es una enorme crisis para este gobierno y por supuesto una crisis de lesa humanidad, Diego. Sí, a ver, primero hay que decir Víctor Manuel González Romero, que es ingeniero químico. Como buen ingeniero, es le- ingeniero, es buen sabe analista de le datos. encanta arrastrar analizar el el dato. Sus grandes pasiones son la educación y el análisis de datos. Y se ha dedicado en los últimos meses a meterse a los datos y a ver tendencias y a ver cómo se comportan los datos. Y ha encontrado primero estas inconsistencias entre el registro nacional y el registro estatal, ¿no? De que no se suben todas las desapariciones Sí. que se reportan, porque él además está subiendo todos los días todos los reportes de desaparición que se dan. Ahora, estamos hablando, hoy publicó Mural, me pareció una buena nota, es decir, estamos ya arriba de los 10,000 muertos, asesinados. Muy criticada por el crímenes. propio gobernador, por No, cierto. el gobernador ¿no? está O sea, furioso, furioso. no le gusta nada. Pero estamos arriba de los 10,600, o sea, ya muy por encima de los 8,500 que hubo en todo el sexenio anterior. Más 19,000 desaparecidos. Es decir, estos desaparecidos no se cuentan entre las personas fallecidas porque no están. O sea, Claro. Pero muchas de ellas seguramente están fallecidas. Eso es lo que es tristísimo. Y en Eso el habla de la en el inseguridad. dato del periódico Mural de hoy, sí se cuentan los que se encuentran en las fosas. Claro. Claro. Que es un dato que el gobierno del Estado se niega a sumar porque dice, muy en defensa,
Yo no sé si los mataron en mi administración. O si se aventaron. A ver, los datos se cuentan el día que se halla. aparece el Claro, cuerpo. claro. Esa es la forma de llevar la estadística correcta. Muchísimos los va a heredar Alfaro a la próxima administración. O sea, esos 19,000, muchos de ellos tristemente, y ojalá aparezcan por las familias, ¿no? Pero muchos de esos van a aparecer en la próxima administración. Entonces, no es que cuentes o no cuentes, de que me gusta o no me gusta, ¿no? Es tristísimo cómo este gobierno de Alfaro se dedicó solo al combate estadístico de la delincuencia. Renunció a cualquier otra política. Tristísimo. Y dándole la espalda a las familias, ¿no? A la comunidad, a las madres y los padres que buscan a personas desaparecidas. Y una espalda en todos los sentidos, ¿no? Sin Gravísimo. apoyo para sus búsquedas. A ver, sacude el dato que ha recabado Víctor Manuel, porque está arriba tanto de la estadística federal como de la estadística local. Exacto. El gobernador decía hace unos días que la cifra confiable era la estatal, que porque la federal tenía duplicados casos, en fin. Pero la de Víctor Manuel, o sea, una está en 14,000, la estatal, la federal está como en 15,000, 16,000. Y la de 19,300, la de 19,300 suma Víctor Manuel González, que la verdad en temas de COVID, en los temas de homicidios... Lo que es análisis de datos es muy de fiarre. Es muy buenísimo. consistente. Es muy consistente. Entonces, bueno, confirma cómo el problema de los desaparecidos sigue siendo el problema número 1 de inseguridad en Jalisco, que se agrava con este dato de los homicidios, que ya rebasan los 10,000, y que también hace echar mucho de menos este incumplimiento del gobierno en algo que está totalmente en sus manos. Y si no mejora, no disminuye la impunidad, agarrando a los raptores, que ese es el problema fundamental para evitar las desapariciones, es agarra a los captores. No hay detenidos, pero en casos que son de burocracia, como hace el reglamento de desaparecidos que prometiste hace 2 años. Pero, que está en las recomendaciones. ¿Cuántas personas habrá detenidas por los 10,000 asesinatos? ¿Qué te gusta? Ahí es... ¿Cuántos por las desapariciones? ¿Y cuántos por las desapariciones? O sea, no hay detenidos. O sea, si tú dices, a ver, es que hay esa gran cantidad de asesinatos, pero el gobierno está haciendo su chamba, ¿no? O sea, está mandando el mensaje de que cero impunidad, ¿no? No, la fiscalía... Pero ni una cosa ni otra. Si vemos, el gobierno de Alfaro empezó pensando que uno de sus grandes temas era seguridad. Por eso él decidió dar la cara en expresiones sumamente machistas de repente del gobernador, de yo sí tengo pantalones y yo sí doy la cara, y yo sí bla, 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 ¿no? Empezó con eso, ¿sí? Pero todo el gabinete ha ido los perfiles a la baja de una manera bestial. O sea, enanizó el gabinete de seguridad. ¿No? Y la otra es, no es cierto que le metieron dinero ni a la fiscalía, todo lo que prometieron de la nueva fiscalía, ¿dónde está? No hay una nueva fiscalía, no hay esas oficinas para poner denuncias, al contrario, inhiben la denuncia de una manera sistemática para jugar solo con la estadística. Es un tema que nos va a dar para mucho. ¿Cómo vamos a resolver el gran problema complejo de los desaparecidos si todos los días en esta ciudad aparece al menos un muerto tirado en la calle? Al menos uno, a veces uno hasta 5 o 6. Sí, terrible. Y terrible nadie lo que pasa. detiene a los que yo he llamado los tiramuertos. Nadie detiene a uno solo. Muy bien. Nadie los ve, nadie ve cuando se llevan los chavos. Hay que irnos a corte, pero este tema lo tenemos que retomar después. Da para mucho y además yo creo que merece un análisis más profundo porque sin duda es una de las crisis más severas que tenemos en este estado y que pues seguramente será tema de cara a todos los próximos procesos. No se vaya, regresamos con el siguiente bloque. ¿No hay acuerdo entre Germán Larrea y Andrés Manuel López Obrador?
El presidente publicó un decreto para ocupar los espacios ferroviarios que conectarían el Tren Maya con el Istmo. Sin embargo, este hecho es visto como el inicio de un proceso de expropiación contra el Grupo México de Germán Larrea. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, tema obligado, sin duda. Apenas la semana pasada Germán Larrea había sido invitado un par de veces allá a Palacio Nacional a arreglar lo de la compraventa de Citibanamex. Y bueno, pues el presidente, algunos dicen que lo sorprendió, algunos dicen que era parte de las negociaciones, el tema de las vías de Ferrosur, que Larrea se las vendía muy caras, se las rentaba muy caras y que por eso, bueno, pues Andrés Manuel tuvo que expropiar. Hay que decir, no hay que condenar las expropiaciones, se dan en todos los países, incluso es una tendencia que se den, pero creo que el clima de polarización que hay en el país ha hecho que muchos vean pues con muy malos ojos esta expropiación, más que se juntó con la del tren México-Querétaro, en fin, pero ¿tú cómo la ves, Erika? Pobrecito de Larrea, ¿verdad? O sea, el pobrecito le pierde un montón, el ingrato. Mira, yo creo que se ha platicado mucho sobre muchas especulaciones, ¿no? En términos de lo que pudo haber ocurrido desde la semana pasada con relación a esta, sobre todo por las negociaciones de Citibanamex. Hoy el presidente de la República termina diciendo que si no lo va a comprar, pues que ni modo, y ya verá cómo forma una asociación público-privada. Y que le salen las ganas de ser banquero, sí, ¿no? Al presidente. Por lo menos dijo eso, y no que va a rifar un boleto para que todos compremos Banamex, porque sí, pues ya ves que ya rifó el avión, entonces no vaya a ser que rife también Banamex. Yo creo que los vacíos en términos de comunicación cuando surgen este tipo de cosas y de encuentros generan todo esto que está pasando, que son muchas dudas, muchas versiones encontradas, ¿no? A mí me parece que si hubo un acuerdo en esas reuniones y que se diga, pues, ¿no? Y que se hagan visibles. La expropiación como tal, como tú habías dicho, todos los gobiernos hacen expropiaciones para todo y en cualquier momento. El gran problema es, como lo escribe Diego hoy, es que si son con el garrote, pues está peor, ¿no? Y esos son síntomas de otro tipo de cosas. A ver, estaban en plan de que son 120 kilómetros de vías, tampoco es gran cosa. Son tramos pequeños. Debe tener unos 10, 15 mil kilómetros de vías concesionadas. Así es. Porque además son vías nacionales concesionadas a Larrea, en una concesión que se crea en el gobierno de Zedillo ante el fracaso de Ferrocarriles Nacionales de México. O sea, todo eso son los antecedentes, ¿no? Le quedan 5 años. O sea, en 5 años el gobierno va a recuperar todas las vías. Claro. Y las puede volver a concesionar, ¿no? O no. O ya quedarse con ellas. Y entonces la negociación era cómo hacemos para que el gobierno use el mismo derecho de vía, ¿no? Y entonces Larrea llega a un acuerdo y la Marina no le gustó cuando le concesionan a la Marina el tren, dice no, yo no voy a compartir la custodia con nadie, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues regresan ¿no? esas vías. Y la Larrea le dice, sí, nada más que vale 9.500 millones de pesos. Porque es lo que yo tengo que reportar a mis accionistas. Yo no puedo desprenderme, ¿no? de un activo de la empresa así nomás. Y estaba en eso. Razón, ¿eh? Yo creo que hay razón en los dos lados, ¿no? O sea, me parece que lo mejor hubiera sido que compartieran la vía. Yo no veo ninguna razón para no hacerlo. Lo que no se vale es la sorpresa y lo que no se vale es usar a la Marina para tomar las instalaciones de esa manera. Uh-huh. Esa sorpresa es lo que tiene hoy a Banamex en vilo. Banamex, si no lo compra Larrea, lo tiene que comprar otro. Banamex tiene dueño, ¿no? Ese dueño lo está vendiendo, pero no es que esté dejando de operar, no es que esté en crisis, no que esté en bancarrota. Simplemente Citi decidió deshacerse de la banca de primer piso en países fuera de Estados Unidos. Punto. Y Banamex era eso, banca de primer piso. La pone a la venta. Mientras no haya quien se lo compre, pues lo sigue operando. Claro. Sigue ganando mucho dinero Banamex. O sea, no están urgidos de venderlo. Entonces el gobierno no lo va a comprar, ni lo puede comprar, ni lo debe comprar. Bueno, díselo al presidente, porque ya dijo que va a ser su asociación. Bueno, pues es como ya tiene bancos, ya tiene tren, ya tiene, pues quiere un banco.
Y bueno, ya tiene Su Banco del el Banco de Bienestar. Bienestar. El Banco del Bienestar, por Pero eso. Con quiere Citibanamex, otro. imagínate el tamaño que sería el Banco de Bienestar. El Banco Sí, del ¿no? Bienestar, digo, no ha construido ni el 20% de los cajeros automáticos que prometió. Entonces, como que no es muy bueno para manejar bancos. Ojalá no compre Citibanamex. Mira, ahora que están en el cambio de las tarjetas de bienestar, de la pensión de los adultos mayores, ¿no? Que ahora van por etapas por los bancos. Entonces, lo primero que les dicen, y lo digo porque fui a llevar a mi mamá a hacer el trámite, lo primero que les dicen a los adultos mayores es, va a poder seguir sacando su dinero de los cajeros normales, aunque le van a cobrar una comisión, ¿no? ¿Y de cuánto es? ¿Quién sabe? Es variable. Y entonces si voy al cajero del Banco del Bienestar, no, yo no se lo recomiendo porque hay 2 y siempre están saturados. Claro. ¿No? Oye, los mismos siervos de la nación. Los diciendo mismos eso. siervos. Pero mira, a ver, volviendo a yo creo que hoy Carlos Loret toca un tema importante. A ver, Sí. en un tema así, de un golpe así, ¿por qué los otros grandes empresarios no reaccionan? Sí, sí. Porque todos los grandes empresarios de este país viven de concesiones del Estado. Sí, sí. La cantidad de... O sea, la REA que tiene minas, aeropuertos, ferrocarriles, aerolíneas, son puras concesiones del Estado, radiodifusoras. Sí, sí. Entonces, su negocio depende de las concesiones del Estado. No son negocios hechos, digamos, a partir de una gran idea que se le ocurrió y entonces, como es que era muy innovador, generó capital. No, viven administrando concesiones. Es ¿no? un gran punto el que Entonces, mostró Loret. Y ¿por qué Slim no reacciona? Porque está igual. ¿Por qué no reacciona Salinas Pliego? Porque está igual, ¿no? Entonces, los grandes capitales de este país viven de las concesiones del Estado. Y eso me parece que es un gran tema. Si no tenemos un gran capital a partir de una gran ingenio. A ver, desde ahí... Qué desde interesante, ahí porque... desde ahí se puede ver o se puede interpretar, se puede leer como otro manotazo tipo aeropuerto el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuando decide clausurar la obra y hacer el Felipe Ángeles. Hoy, de cara a las elecciones, puede ser un manotazo a la que era la mafia del poder, ¿no? También. Sí, Y sigue siendo, nomás ahora está con Morena. Algunos son amigos. Claro, ¿no? Algunos son amigos. claro. Y ese punto que mencionabas, Diego, me parece muy interesante porque lo mismo hacen con todos los presidentes, no importa de qué color sean, no importa si es del PAN, no importa si es del PRI, no importa si es Morena, la clase empresarial sigue negociando con ellos y sin decir nada porque viven de la relación con el Estado. Y habría que cuestionarse entonces qué tipo de capital grande y de clase empresarial grande tenemos que solamente vive de las concesiones, pero que no genera transformaciones ni riqueza a partir de cosas que hagan la vida mejor, ¿no? Sí. O sea, no es un Bill Gates, todo ese tipo de personajes, ¿no? No es Zuckerman, no claro es que nada no. de eso, no es Ford, no inventaron un Así automóvil, es. no crearon una fábrica de la nada, no, o sea, Un gran debate, explotan concesiones del Estado. Y me parece que sí eso habría que revisar nuestra clase Claro. Y casi todos hechos en algún sexenio en específico. Es decir, Hechos y potenciados. Hijos de algún favor especial de un presidente. Y habría que verlo como en su justa dimensión, ¿no? Ni decir, como hay algunas voces, ¿no? Que ya por eso México ya les está dando la razón y se está haciéndose como Venezuela sí. o como Cubazuela. Cuba. O sea, no. O sea, los gobiernos tienen la facultad de expropiar. Lo que habrá que ver es si siguieron la ruta legal que se debe de hacer para la expropiación. Es que claramente Sí. no. Y por eso, mañosamente, el secretario de Gobernación, el secretario del eufemismo, Habla de le llama ocupación temporal. ¿Por qué es que temporal? Porque en 5 años ya no va a ser Adiós. ocupación. Ajá. En 5 años vuelve a ser del Estado. Entonces es temporal. ¿No? Qué barbaridad. Sí. Y por otro lado, a ver, las expropiaciones que se hacen Así para la ampliación de la línea o del tren suburbano 1 que va a llegar hasta el AIFA, ¿sí? Ese tipo de expropiaciones son las que hay que hacer. Ahora, normalmente
primero es la negociación y luego el decreto de expropiación. Y López Obrador lo hace al revés, primero expropia, después virigua. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de esta expropiación y luego pues casi ya no nos dio tiempo para hablar de la otra que anunció ayer. Anunció ayer otra ahí con el tren México-Querétaro. Son terrenos, como se hace como siempre que se va a hacer una carretera, siempre que se va a construir algo, ¿no? Bueno, vamos ahora al resbalón, un cartón que refiere al pleitazo diplomático que se trae México, la 4T, con el gobierno de Cuba, luego de la destitución de Perú, luego de la destitución de Castillo, de Pedro Castillo, ahí va a aparecer ya en su pantalla. Lo declararon non grato al presidente. El gobierno de Perú Manuel. declaró persona no grata a Andrés Manuel López Obrador. Es un poco ahí este cartón. Sí, está la mano de la presidenta, ¿no? Chorreando sangre y haciendo la bandera de Perú, que es rojo, blanco, rojo, ¿no? Mucho que le ha de importar al presidente. Como siempre le dijo el presidente dijo hoy esta frase que también le gusta mucho usar, que es un motivo, un timbre de orgullo, ¿no? Sí, a ver, me parece que no ha sido correcta la actitud de México frente a la crisis de Venezuela. Ha sido muy injerencista, contrario a lo que es el presidente, que no es injerencista, ha sido muy la crisis de injerencista Perú, en particular. En particular en Perú, ¿no? Sí. Pero de ahí declaren persona non grata, pues ¿a quién le importa? Pues por eso. ¿No? ¿A quién le importa? Si no le importa al presidente, que es el non grato, a los demás que nos va a importar, ¿no? Pues nada, ¿no? Pero son de esas pequeñas cositas de las que se agarra la oposición, la disque oposición, que yo no sé dónde está. Ya hablaremos de eso, ¿verdad? Pero... Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo de este segmento. Vamos a ir a una pausa. Es breve y al regreso vamos a hablar de esta reunión que tuvo el rector, Ricardo Villanueva, con el gobernador Enrique Alfaro y con el alcalde Pablo Lemus ahí en Casa Jalisco. Quédese con nosotros. La semana pasada, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el alcalde tapatío Pablo Lemus se reunieron con el rector Ricardo Villanueva para negociar los apoyos de los eventos que presidía el exrector Raúl Padilla López. Sin embargo, hay pocas noticias para tratar de incrementar el presupuesto a la Casa de Estudios. Bueno, pues ahí lo tiene, una foto que fue publicada en principio por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y después por Pablo Lemus. Mucha gente le preguntó al rector Ricardo Villanueva que por qué él no puso un tuit con la misma fotito. Yo digo que ya era suficiente con dos, ¿no? Pero seguimos en lo mismo, los mensajes que se quieren dar sobre si hay acuerdos o si no hay acuerdos o cuáles son las negociaciones a las que llegaron o no. Y poco se sabe y yo creo que muy poco se va a seguir sabiendo sobre lo que tratan en esas reuniones y qué tipo de acuerdos están tratando de manejar. Lo cierto es que en medio de todo esto, pues también hay que decirlo, hay un movimiento de estudiantes que tiene tomadas las instalaciones del CUSH de la Normal, sobre el cual se han hecho diversas interpretaciones políticas y especulaciones de todos los bandos. Entonces, ahí estas cosas son las que meten ruido, pero no sé cómo veas, Jaime, ¿hay acuerdos o no hay? Me llamó mucho la atención que esta es la primera noticia que tenemos de un encuentro entre el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara, y donde estuvo también la presencia del gobierno municipal, de la figura de Pablo Lemus, que no hay que olvidarlo. Pues Pablo Lemus siempre invitó desde su toma de protesta al exrector de la Universidad de Guadalajara, a Raúl Padilla, líder del grupo político que ha controlado la universidad pues durante más de 3 décadas, lo sigue haciendo, aún con la ausencia ahora de Raúl Padilla. Y hay esta reunión y no habíamos sabido nada desde que fue el informe del rector, donde el rector en ese informe
habla de que la negociación no es claudicación, donde llama a los universitarios a ocupar los puestos públicos, a hacer política en los partidos, algo que era como una condición para tener la negociación. Me llama la atención que desde el informe nunca hubo una respuesta de parte del gobierno estatal, y sabemos de un encuentro hasta esta reunión en Casa Jalisco, donde dicen, nos reunimos para hablar de los proyectos culturales de quien los dirigía, el exrector Raúl Padilla, pero no se habló de presupuestos, como dices, no se habló de este tema de la manifestación de estudiantes que hay ahí en el CUSH. No hay un comunicado de la universidad para saber en qué quedó esa reunión. Sí. ¿No? ¿Tú cómo ves? A ver, yo vería tres cosas así rápidamente. La primera es, sí es de llamar la atención que es la primera vez que se sube una foto de la reunión cuando ha habido por lo menos otras tres que sabemos que se han reunido Alfaro y Villanueva a platicar, ellos dos, ¿no? Y nunca habían subido una foto. Es la primera vez que la suben. Segundo, es sobre un tema donde el que puso sobre la mesa el asunto fue Pablo Lemos, que dijo, oye, no podemos dejar colgados los grandes eventos culturales de la ciudad simplemente porque eran de Raúl Padilla, ¿no? Entonces, mandemos un mensaje de distensión, ¿no? Diciendo, vamos a apoyar estos proyectos culturales, entonces, que son básicamente la FIL, Paperolas y el Festival de Cine. El Festival de Cine, ¿no? Esos tres, donde el gobierno del Estado y el municipio le meten billete. Más delicado me parece esta cosa que yo le llamo una especie de guerra fría que hay entre el gobierno del Estado y la universidad. Es evidente que, o sea, la postura del gobernador es ¿cómo nos arreglamos? ¿Cuánto quieres? Para que primero ponga el monto el gobernador y a partir de ahí el gobernador ponga las condiciones de ese monto, ¿no? Entonces, lo peor que puede hacer la universidad, lo único que no puede hacer es ponerle precio. Claro. ¿No? O sea, y no va a haber una negociación, ¿no? Entonces, hoy, a lo mejor para este año tampoco se va a liberar lo del Museo de Ciencias. Este año tampoco se va a liberar, pero el irreductible es el irreductible. El presupuesto para el CUSH. Claro, entonces... El de la normal. Eso funciona, digamos, y si este año no jala, pues jalará al siguiente con el nuevo gobernador. Claro. Ahora, lo que sí me parece muy delicado de los dos bandos es, por un lado, digamos, mano negra atrás del movimiento en el CUSH, que es evidente que esas mantas en contra directamente del rector, con una producción enorme, ¿no? No salen de ese grupito, ¿no? Y al mismo tiempo, la presencia de líderes universitarios atrás de una demanda muy, muy real y absolutamente auténtica, que es la de San Rafael. Pero que la presencia de los liderazgos universitarios azuzando el conflicto y generando publicaciones no ayuda a distender el asunto. Entonces hay una especie de guerra fría donde hay una gran diplomacia arriba, ¿no? De un problema que no tiene solución en el corto plazo, y abajo empieza a haber ya, digamos, estas manifestaciones que hay que decirlo, la UDG siempre le ha gustado, ya 40 años haciendo lo mismo, ¿no? Sí, son y expertos. Alfaro no se iba a quedar sin meterse a la universidad. ¿Qué tanto se va a meter? Que ese es el anuncio de una gran digamos, trabajo político de Alfaro dentro de la universidad. Es el único foco de disconformidad, o va a aprovechar otros, porque el foco estaba. Lo que hizo el gobierno del Estado fue aprovecharlo y meterle billete. Sí. Azuzar el fuego. Sí, sin duda. Y esto en medio también de, retomando un poco el tema de San Rafael, que me parece muy, muy importante, pues no es un asunto de ahorita. Los vecinos de San Rafael llevan luchando por ese parque 7 más o menos, 7, sí. unos 7 años. Y lo recuerdo porque visitaban dependencia por dependencia, veían qué gente podía ser como una voz para ellas y para ellos. Son consistentes, ¿no? Tienen liderazgos muy sólidos. Intentaron ahí meterles a alguien de afín al movimiento ciudadano de parte de la asociación vecinal, pero no se puede deslegitimar la lucha de los vecinos del Parque San Rafael, porque es una lucha que lleva muchísimos años, que sí es de la organización de la sociedad civil y que ha buscado muchas vertientes, ¿no? de diálogo y sin tener absolutamente ninguna. Como tampoco podemos deslegitimar
si un estudiante se queja porque no hay agua en el baño o porque sinceramente las instalaciones sí merecen dignificarse, ¿no? Yo creo que ambos movimientos no pueden deslegitimarse si vienen así de la sociedad civil, ¿no? Ahora, pues lo que cuestionan, lo que se cuestiona es esto, ¿no? Las mantas totalmente elaboradas, pues sí, también los recorridos de algunos personajes, ¿no? De diputadas o regidores de Hagamos, cosas así por el estilo, que sí asusan el espectro. Pero en medio, pues se mete otro tema a debate, ¿no? Que lo está retomando mucho Futuro con Kuma, ahora en unos tweets, y que tiene que ver mucho con la campaña que saca Movimiento Ciudadano previo a los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, yendo en contra del PRI, ¿no? Y que se ha interpretado como, pues ya ven, son los aliados de Morena. Ya ven, vengan y vean Jalisco, cómo votan todo igual, ¿no? Y ya ven, son lo mismo. Entonces, como que ahí también les está dando para poder, pues, azuzar el clima, ¿no? Y el entorno, Jaime. Nada más que la bancada de Morena en Jalisco ha sido muy condescendiente con la bancada mayoritaria de MC. Hay una negociación, hay votaciones casi a las que se suma Morena a esta alianza que ya traen desde hace 2 legislaturas con el PAN y con el Verde, ¿no? Sí, a ver, ahorita el pleito es nacional con el PRI, ¿eh? Sí. Porque aquí con el PRI ha estado votando encantado con los naranjas. Esos, como votan una cosa, votan la otra, no tienen ningún problema, ¿no? El tema es la Alianza Nacional, y bueno, sí creo que es otro tema completamente distinto, porque la gran apuesta de MC es desbaratar la alianza, la alianza por opositora. México, la alianza opositora, después de las elecciones del Estado de México, es decir, fracasó Alito, ¿no? Y jalarse a algunos liderazgos priistas y hacer una alianza con el PAN de cara al 2024. Esa es la apuesta de MC, ¿no? Y yo diría que esta bronca lo veo más ahí, esta campaña, este pleito entre PRI y MC, ¿sí? Lo vería más en función de esta alianza. Sí, claro, totalmente, pero yo creo que ese tema nos va a dar mucho de qué hablar en adelante, sobre todo después del proceso electoral del Estado de México, que y se puso bonito, central, ¿no? Al tema central de la reunión, pues ver en qué quiere ayudar Guadalajara, en qué quiere ayudar el gobierno estatal, qué cambiaría de la FIL, de Papirolas y del Festival de Cine. Claro. Yo pues creo que nada, no tienen ni idea. No tienen ni la menor idea de cómo funciona. Sí, ni les importa. O sea, es más político. No se metan. Sí, por supuesto. Sí. O sea, Pablo estaba feliz porque apareció en la foto y los otros no aparecieron. Claro, ¿no? claro. Decir, un poco era... hay fotos donde excluyen a Pablo, pero en la importante sí estaba yo, ¿no? Así un poco, es. ¿no? Y hablando de esa felicidad y retomando esa felicidad, la parte festiva, fíjense que tenemos una imagen hermosísima para el Póngale el Nombre de esta semana. A ver si la producción nos ayuda a mostrarla y usted también, desde casa, póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. ¿Qué tal? Papos nuevos, iniciando la semana con papos nuevos. La verdad es que no hay un solo actor político de ningún partido que no caben de la emoción porque las Chivas pasaron a la final, ¿no? Y incluido el señor gobernador, que de verdad ya no cabe en sí mismo porque su aspiración última es ser entrenador, dijo algún día, ¿no? De un equipo. Ojalá hubiera sido la primera, ¿verdad? Sí, ojalá hubiera sido la primera. Pero bueno, ya ni modo. ¿Cómo le pones a sus papos nuevos? Yo le pondría fosfo en relación a aquellos naranjas de la gobernadora, sí, de la esposa del gobernador de Nuevo León. Sí, tú. No, pues yo les pondría los chivatenis de Alfaro. Los chivatenis
Bueno, yo me voy con Fosfo, Fosfo. Y estaba intentando recordar una canción infantil acerca de los zapatitos, pero la verdad es que no. A ver, nos dio pie para hablar de algo que pues sí tiene a la ciudad muy contenta. La verdad es que... Sí, está bien. Pues hasta los que le vamos al Atlas y no somos anti-Chivas, pues qué bueno que las Chivas ganaron el domingo Que le al ganaron América. al Atlas, que le ganaron al Y América. además que le ganaron. No, bueno, Y Diego, que es súper también Chiva, pues está contento. Pero, a ver, sí, pero lo que me parece... ¿Se acuerdan cómo criticaba Alfaro a Aristóteles porque era un gobierno frívolo? Sí, imagínate. La frivolidad en la que ha caído es este mortal. gobierno es insuperable. Es decir, si pensábamos que el gobierno de Emilio tenía muchas cosas frívolas, luego el de Aristóteles, que ha convertido el bicentenario en un asunto de orgullo deportivo. Y de machos. Y de machos. Y de machos. Qué espantoso, ¿no? Siendo un estado tan prolífico en tantas cosas, limitarnos al festejo deportivo, machista, frívolo, es terrible. Vamos a regresar a una carne asada. No. No hay nada más macho que una carne asada. Sí. Pero bueno, ya discutiremos también esos temas más adelante y bueno, sirva de este tema para desearles a las Chivas toda la suerte del mundo y ojalá que ganen y que la afición se comporte a la altura. Regresamos para cerrar el programa, no se vaya. Este lunes, el diario The New York Times documentó el espionaje que vive el subsecretario de Gobernación en las investigaciones que lleva a cabo para esclarecer los delitos con violaciones graves a los derechos humanos. A este señalamiento se suma la renuncia de 2 expertos a la Comisión de la Verdad creada para investigar la Guerra Sucia, quienes acusan falta de presupuesto y voluntad política para avanzar. Jalisco tiene su peor año en el sexenio en cuanto a incendios forestales. En este 2023 se han perdido más de 100,000 hectáreas, equivalentes a 3 veces lo que corresponde al bosque de la primavera. La zona más afectada es la Sierra del Tigre, que impacta directamente en los bosques de Tapalpa. ¿Se está pagando la novatez del secretario de Medio Ambiente? Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Entramos a nuestro último segmento, más movidito de opiniones rápidas de estos 2 temas con los que abrimos. Alejandro Encinas, mal y de malas desde que presentó el informe de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Cuando pues prometió un informe distinto, hubo todo el problema con los militares y de ahí se apagó hasta ahora que dicen que también ahí lo andaban vigilando, ¿no? Sí, a ver, terrible. O sea, ya se había documentado que el ejército está espiando, que compró un programa similar a Pegasus, a la misma empresa, con otro nombre, pero ese es el programa, es un spyware para teléfonos celulares, para espiar teléfonos celulares. Y lo compró el ejército, y el ejército es el que está espiando en este país, ¿no? Pero antes era la gobernación, se decía, ahora es el ejército el que hace lo que quiere, porque el presidente prometió que ya no se iba a espiar, pero ahora espía el ejército. Y la reacción del presidente de hoy es verdaderamente preocupante, porque lo que dice es, pues yo le decía a Encinas que no se preocupe porque lo anden espiando. Ya no digo que no se espía, digo, no te preocupes de que te anden espiando. Nosotros somos transparentes. Claro, ¿no? claro, qué Erika, ahí es un tema de que el New York Times le está diciendo a Encinas, oye, ojo, o más bien dejando claro que para el ejército Encinas, que era un compañero de gabinete, subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, era una preocupación para el ejército. Tiene todo el sentido, porque habrá que recordar que Encinas, como sea, si no logra sacar el tema de los desaparecidos específicamente de Ayotzinapa, pero pues meten en la escena a muchas personas del ejército en responsabilidad. A mandos castrenses. Y entonces tiene total sentido que lo estén espiando, ¿no? Y que lo consideren peligroso. También lo que se evidencia es que en esta administración a lo que más miedo le tienen es a las feministas y a los defensores de derechos humanos.
¿no? Claro. Y a los que incluyen a los defensores de la Y los tierra. defensores del territorio. Los defensores del territorio. O sea, qué pánico les dan esos tres personajes, ¿no? O esas tres áreas. Y bueno, pues Encinas está metido también en ese lío. Qué terrible que el presidente le venga a decir, tú despreocúpate, no pasa nada, nomás para la próxima sí cuídate un poquito más, ¿verdad? Y que el señor sepa por un periódico norteamericano que lo están espiando. No, y que no digan nada de que el ejército está ¡Qué espiando. terrible! Eso es lo que me parece que es terrible. Sí. Es decir, estamos normalizando que el ejército se meta otra vez en muchísimas cosas de la vida pública, ¿sí? Y esa es la famosa militarización, no Eso es otra cosa más que Sí. el gran poder que ha adquirido el ejército en cosas que sí tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Una tolerancia absoluta a todo lo que hagan los mandos militares. Está la investigación de los viajes del departamento de lujo, ahora todos estos abusos en el uso ¿Cuál de lujo? de En obra los negra. instrumentos de Una obra espionaje, gris. Sí. ¿no? Y que no pase nada, pues es como hacer intocable al ejército. En fin. Habrá que ver quién quiera gobernar este A ver, país, cómo los logra El problema meter. es que empieza ya, yo creo que muy alentado por la oposición, es decir, el presidente es el pelele del ejército, ¿no? El presidente le hace caso al ejército, el que manda es el ejército. Y empiezan a circular cada vez más esta versión, y estas actitudes del presidente no hacen sino decir, híjole, pues es que Sí, al sí ejército es. no puede ya con el ejército, Sí, ¿no? es Los metió gravísimo tanto lo que ahora que el se está ejérito encima. generando. Y que el que llegue, lo primero que va a tener que hacer es darle un manotazo al ejército. Sí, y meter, a ver cómo los meten a los cuarteles, ¿no? Híjole, cómo los nomás regresan ahí a otra ver vez. cuál es la reacción de los verdes, ¿verdad? De la Es un trabajo político muy fuerte porque hay que trabajar de la institución militar. de la élite militar. Donde adentro de la élite militar hay un rompimiento Claro. desde el nombramiento de Crescencio Sandoval. Claro. Hubo muchísima inconformidad en la cúpula militar a los generales que bajo la lógica de los gobiernos anteriores les tocaba que Andrés Manuel se haya ido por ¿El 27? Crescencio. Y digo, desde ahí me adentro- cuentan, hay un rompimiento en la cúpula militar. Claro. Pero Hay- adentro no deben de estar tan contentitos viendo cómo el general se compra No, un que no. departamento Dicen- de miles y dicen que en viaja el fondo, por todo el mundo, ¿no? El O sea, origen de adentro Wikileaks, de las guacamayas, viene de adentro. viene de adentro. Es muy probable. Pues Viene puede de ser. adentro. En fin, también un tema pues apasionante de la relación de las Fuerzas Armadas con el poder civil, del que hay mucho que hablar, seguramente lo retomaremos después. Pero ahora vamos a un tema local muy preocupante también, cómo han pegado los incendios en este año aquí en Jalisco, colocándolo en primer lugar de la superficie afectada, ya digo. Sí, hay que decirlo así, es superficie afectada, no perdida, porque en la Así cápsula es. decíamos que hay 100,000 hectáreas perdidas, no. Afectadas, se pierden cuando se quema el arbolado y cambia, digamos, el paisaje, ¿no? Aquí no, por suerte, no es el caso en este 100,000 hectáreas, pero de lo que te hablo es, uno, de cómo este cambio climático, los años niña que se llaman, están siendo terribles. En todos sentidos, en términos climáticos, de lo seco que son. Lo seco y las pocas lluvias. Y entonces luego vienen las lluvias y se encuentran suelos yermos, ¿no? Y entonces viene el otro gran problema, que es digamos, la erosión. que la erosión de los suelos, se va perdiendo la riqueza en los suelos. Ha sido muy complicado el año, es decir, eso sí, no es culpa de nadie. Sí hay que revisar, sí se bajó el presupuesto de CONAFOR, sí el gobierno actuó como debió haber actuado, pero me parece que en general lo que hay es un cambio climático que hay que atender. Y no veo por dónde, ¿no? O sea, no se ve como una estrategia más integral para tocar el tema y para hablarlo. Me parece que todo el mundo se agarra de las áreas de oportunidad y de los temas así como de los incendios en Tapalpa y Atemajac, como si fueran una coyuntura, y las acciones de reforestación que plantean desde el minuto cero en el que se extingue el incendio, pues me parecen también ridículas, porque no confían en los procesos de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza misma. Hasta el PRI dice... ¿no? Hasta el PRI Jalisco dice que va a reforestar y que no permitirá que los bosques se quemen, ¿no? Pues yo digo, con tanto militante que tiene... Es claro que han fallado en nunca priorizar los temas ambientales.
ni Terrible, los gobiernos terrible. municipales, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal. O sea, Lo verde es una camiseta que hay que ponerse el día de lo la crisis. ambiental Exacto. está ahí, nunca en realidad ha sido una prioridad, y yo creo que a lo mejor se pudiera mitigar el efecto. A lo mejor, bueno, los incendios los va a haber por todos estos fenómenos climatológicos, el calentamiento Hay que revisar global. cuántos de estos fueron provocados, Sí, ¿no? sí, sí. Cuántos fueron por mal manejo. Esos son perfectamente prevenibles, ¿no? Esos son Sí. problemas de autoridad, digamos, ¿no? Totalmente. Luego, el otro es problemas de territorios ocupados o donde la autoridad no manda, ¿no? Que también hubo incendios donde simplemente no pudieron acercarse porque los que controlan el territorio no los dejaron, ¿no? O al revés, donde los que controlan el territorio son ahora los que mandan sobre los bomberos y sobre Claro, los brigadistas. sí, Hablas de Sí. crimen organizado. Crimen organizado, por Sí, supuesto. sí. Bueno, pues sí, grave y el problema de los incendios. Ojalá ahora que empiezan las lluvias, que se están tardando, están sumamente escasas, Cada año se tardan más. ayuden a que el número de incendios y la incidencia de ellos baje. Vamos ahora a la gustada sección del premio La Neta No. Como siempre, repasamos primero quién ganó de las propuestas que hicieron aquí mis compañeras y mis compañeros. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Carlos Torres, por ser el director del CIAPA más desastroso, hacer uso de la fuerza pública en el Parque de San Rafael y por los pésimos servicios. ¡Enhorabuena! No, pues ese sí estaba cantado, Sí, ¿no? lo Bien propuso merecido. Sonia, hay que decir. Pues sí, casi se lleva la mayoría absoluta, ¿eh? Sí, casi, casi. Bueno, el CIAPA, otra dependencia que ha pagado la novatez, evidentísima, ¿eh? A ver, no pagaron la soberbia, porque corrieron los que sabían pensando que sabían. Así es. Ese es Bueno, soberbia, no es novatez. nos queda un minuto, Qué de fuerte. programa, nos tenemos que ir rápido. La propuesta. Yo quiero nominar al gobernador de Veracruz por haber llevado la manifestación a la Terrible corte. el gobernador. Y los ataúdes. Los ataúdes. Que no, eso... Cuitláhuac. Eso por ningún motivo. Nunca más. Sí, pésimo. Yo al secretario de Gobernación, a don Augusto López, por sus eufemismos de la ocupación temporal a lo que fue un acto de despojo. De despojo, o que le haya dicho cómo es, una expropiación, ¿no? Claro. Muy bien, yo voy a postular a pues la mayoría de las diputadas que pues hayan podido ser determinantes para hacer cumplir lo que se esperaba de esta legislatura, o por lo menos que en el discurso lo dijeron, que por ser la primera legislatura con más diputadas que diputados, pues iba a ser posible avanzar en la agenda feminista, ¿no? En el tema de paridad, en el tema de leyes para combatir la violencia, para perseguir al sistema, para desmontar el sistema patriarcal que defiende a los que violentan, y pues eso no pasó, ¿no? Entonces yo quiero poner ahí pasará. A las diputadas. A las diputadas, ¿no? Con sus excepciones, pero todas. Así es. Hay excepciones como en Sí, todo, sí. pero la mayoría, pues no se logró la mayoría en votaciones tan importantes como la de la semana pasada para garantizar en la ley la paridad en las candidaturas en lo que respecta a los municipios más importantes del estado. Llegamos así al final. Diego, Erika, Gracias. Muy buenas noches. Pero sobre todo, gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. Los esperamos y las esperamos aquí el próximo martes. Pásela bien. Y que ganen las Chivas.